Mi esposo me abandona cuando lucho contra el cáncer dejándome solo una nota, pero 4 años después lo invito a casa para que vea con quién vivo cuando intenta recuperarme. Hace 5 años, me casé con mi exesposo, Jerry. Un año después, él me dejó en una de las peores fases de mi vida. En ese entonces, ambos teníamos 25 años. Habíamos salido durante 3 años después de la universidad y luego nos casamos porque parecía el siguiente paso lógico, ya que éramos felices juntos. Habíamos estado casados aproximadamente 4 meses cuando, de repente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino en etapa 2. Había tenido algunos síntomas durante un par de meses, pero los atribuimos al cansancio y a enfermedades menores. Cuando la situación empeoró, tuvimos que tomar mi condición en serio, y fue entonces cuando recibí el diagnóstico. Después de eso, estaba en el hospital de manera constante. Durante los primeros meses, Jerry fue extremadamente servicial. Se encargaba de cuidarme, gestionaba los informes médicos y mantenía contacto con los médicos. Sentía que no tenía que preocuparme por nada, y cuando empecé con la quimioterapia y comencé a perder el cabello, él se afeitó la cabeza en solidaridad conmigo. En resumen, él era literalmente perfecto. Pero luego comenzó a perder la fe. Después de casi 6 meses de tratamiento, no mostraba signos de mejora. Poco a poco, empeoraba. Jerry comenzó a distanciarse de mí, y cuando intentaba hablar con él, simplemente me cerraba. Ya estaba pasando por mucho, y su comportamiento me hizo sentir rechazada. No podía soportarlo, así que empecé a hablarlo con él solo para captar su atención. Funcionó por un tiempo, pero luego él se alejó aún más de mí emocionalmente. Finalmente, unas 2 semanas antes de nuestro primer aniversario de bodas, un día me desperté y él ya no estaba. Todo lo que había dejado era una nota en nuestra mesita de noche, diciéndome que no lo buscara porque no quería ser encontrado. Pensé que era una broma, así que intenté llamarlo y le mandé varios mensajes, pero no obtuve respuesta. Después de unos minutos, me di cuenta de que me había bloqueado, no solo en mi número de teléfono, sino también en redes sociales. Entré en pánico y llamé a mis suegros. Me dijeron que no sabían nada y que me contactarían tan pronto como supieran algo, pero nunca lo hicieron. Informé a mis padres, y ellos se mudaron conmigo para cuidarme en su ausencia, suponiendo que él regresaría en unos días. Desafortunadamente, nunca regresó. Después de que desapareció, hice todo lo posible por encontrarlo, pero se había ido para siempre. Me tomó mucho tiempo recuperarme emocionalmente y estuve muy deprimida por bastante tiempo. Intenté comunicarme con mis suegros varias veces, pero después de esa primera llamada, no respondieron hasta un mes después. Me visitaron, pero su actitud fue fría y extraña. Luego me informaron que solo estaban allí para entregarme los papeles de divorcio. Me destrozó. Me di cuenta de que habían estado en contacto con Jerry, pero se negaron a darme más detalles. Me dijeron que él no quería saber nada de mí y se disculparon, diciendo que tenía que terminar de esa manera porque él no podía desperdiciar su vida conmigo. Me dolió profundamente, porque pude ver que la única razón por la que se fue era porque tenía cáncer y él ya no quería cuidarme. No es que no entendiera por lo que estaba pasando, debía de haber sido difícil para él. Pero lo mínimo que pudo haber hecho era tener una conversación conmigo. Después de 3 años juntos y 1 año de matrimonio, nos debíamos una conversación honesta y transparente sobre nuestros sentimientos. Pero él no pensó que me debía ni siquiera eso, y por eso se fue sin decir una palabra. Me tomó un tiempo asimilarlo emocionalmente. Pero después de que sus padres me entregaron los papeles de divorcio, los firmé sin drama alguno. Ya estaba claro que no había nada por lo cual luchar, así que era mejor dejarlo ir con dignidad. Contraté a un abogado para que revisara todo a fondo, pero, honestamente, sus términos eran justos. Además, después de solo 1 año de matrimonio, no teníamos bienes compartidos, y ninguno de los dos quería alargar el proceso. Una vez que pasó el periodo de espera, finalizamos el divorcio sin necesidad de vernos cara a cara. Todo lo que necesitaba comunicarle, lo hice a través de mi abogado, quien se contactaba con sus padres y el equipo legal. Después de eso, no volví a tener noticias de mis suegros. Aunque estaba completamente destrozada, sabía que debía seguir adelante de alguna manera. Mi condición había comenzado a empeorar debido a que estaba deprimida, y aunque mis padres trataban de mantenerse fuertes por mí, podía ver lo difícil que era para ellos verme así. Por su bien, sabía que no podía simplemente rendirme, aunque probablemente habría sido lo más fácil en ese momento. Decidí entonces que iba a luchar por mi vida. No sé si fue un cambio mental o si el tratamiento finalmente comenzó a funcionar, pero de alguna manera logré salir adelante. Ahora estoy bien, y hace 3 meses que estoy libre de cáncer. No ha sido nada fácil, y en los últimos 4 años, me he esforzado en ser agradecida por la vida. Parte de esa gratitud significaba estar lista para darme una segunda oportunidad en el amor, y por eso acepté que mi exnovio se mudara conmigo hace 6 meses. Aquí va un poco de contexto sobre él y sobre mí.
Nos conocimos en la universidad y salimos por 2 años, pero nos separamos poco después de graduarnos porque queríamos cosas diferentes en la vida. Mi ex, llamémoslo Andy, y yo éramos parte de un grupo más amplio de amigos, que también incluía a Jerry, ya que él era parte del mismo grupo. Después de la graduación, Andy y yo perdimos contacto, pero un par de meses después de nuestra ruptura, Jerry se acercó a mí. Empezamos a hablar, nos hicimos amigos, y en unos meses él me confesó que siempre había tenido sentimientos por mí, incluso en la universidad. Dijo que no había actuado antes porque yo estaba con Andy, pero ahora que habíamos roto, quería invitarme a salir. Después de un par de meses, finalmente acepté, y así fue como terminamos juntos. Aun cuando nuestra relación se hizo seria, Jerry siempre se mostró algo inseguro respecto a Andy. Aunque había seguido siendo amiga de Andy tras nuestra ruptura, eventualmente lo aparté de mi vida por completo porque sabía que Jerry no se sentía cómodo con él. Nuestros amigos en común me dijeron que Andy estaba muy decepcionado de que lo ignorara y bloqueara después de empezar a salir con Jerry, pero en ese momento, Jerry era más importante para mí que cualquier otra persona, ya que estaba muy comprometida con él. Finalmente, me casé con Jerry y me olvidé de Andy por completo. Cuando Jerry y yo nos divorciamos, nunca publiqué nada en redes sociales, pero sí se lo comenté a algunos amigos. Supongo que así fue como Andy se enteró del divorcio y de mi diagnóstico. 5 meses después de que se finalizara mi divorcio, Andy me contactó por correo electrónico. Expresó su tristeza por todo lo que estaba pasando, tanto por el divorcio como por el cáncer. Dijo que realmente le gustaría ser mi amigo de nuevo, pero que entendería si yo no estaba cómoda con eso. Terminó su correo diciendo que siempre estaría ahí para mí si alguna vez necesitaba hablar con alguien. Su mensaje fue tan dulce y considerado, pero en ese momento yo todavía estaba lidiando con el shock de que Jerry me hubiera dejado, así que no respondí. Pensé en el correo de Andy de vez en cuando y consideré responderle, pero no pude hacerlo hasta 10 meses después, cuando finalmente acepté que Jerry se había ido y no volvería. Unos amigos me animaron a contactarlo, aunque fuera solo como amigos. Así que eso fue exactamente lo que hice. No tenía intención de volver con él, solo quería aclarar las cosas, ya que él había hecho un esfuerzo por hacerlo también. Le respondí de una manera completamente amistosa, y así fue como volvimos a hablar. Eventualmente, nos convertimos en buenos amigos, y era agradable tener a alguien con quien hablar regularmente, especialmente porque Andy me entiende mejor que nadie. Tenía otros amigos, pero siempre hubo algo especial con él, y hablar con él me hacía feliz. Mis padres notaron esto y me animaron a seguir hablando con él, aunque fuera solo como amigos. Durante unos meses solo hablamos en línea, pero luego comenzó a visitarme en casa. Poco a poco, nos acercamos más, y aunque no estaba lista para volver a estar con él, él no se dio por vencido. El año pasado, Andy finalmente confesó que nunca había dejado de amarme. Saber que había empezado a salir con Jerry había sido devastador para él, pero se había alejado porque quería que yo fuera feliz. Ahora que Jerry ya no estaba en mi vida y habíamos vuelto a ser amigos, sintió que era el momento de decirme cómo se sentía en realidad. No esperaba nada a cambio, pero quería ser honesto. Aprecié su sinceridad, pero estaba muy confundida. Habían pasado 3 años desde mi divorcio, y aún así me sentía incómoda al pensar en Jerry y nuestro pasado porque nunca tuvimos un cierre. Estaba dividida entre si debía intentar seguir adelante o no, aunque realmente me gustaba Andy, y honestamente, estaba segura de que lo amaba ahora más que antes. Mis padres y amigos me recordaron que habían pasado 3 años desde mi divorcio, y que si Jerry no había regresado hasta ahora, significaba que nunca le importé y nunca lo haría. Me convencieron de dejar de vivir en el pasado y darle una oportunidad a Andy. Así que, un par de semanas después de su confesión, decidí volver con él. Después de unos meses de estar juntos, él me dijo que quería ser la persona que cuidara de mí. Me dijo que quería mudarse conmigo, y después de pensarlo bien, mis padres y yo decidimos que, dado que ya pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa, sería mejor que simplemente se mudara. Así que acepté que se mudara conmigo. Desde entonces hemos estado viviendo juntos. Ha sido genial, me encanta tenerlo cerca. Un par de semanas después de que se mudó, una vez que se familiarizó con mi rutina, mis padres se mudaron de regreso a su casa. Aún me visitan regularmente, por supuesto, pero finalmente tienen algo de tiempo para ellos, y creo que realmente lo aprecian. No estoy lista para un segundo matrimonio por ahora, pero Andy y yo hemos hablado de la idea, y tal vez, en algún momento, lo consideremos. Sin embargo, estos últimos meses he estado realmente feliz de estar libre de cáncer y viviendo con Andy, quien realmente me ama, y yo a él. Todo estaba perfecto hasta que, a principios de esta semana, Jerry me contactó. Finalmente, me había desbloqueado en todas partes y me envió un mensaje en Facebook, diciéndome que se había dado cuenta de que me había tratado muy mal y que no merecía eso. Por supuesto, no estaba bajo mi control el haber sido diagnosticada con cáncer ni el hecho de que no estaba respondiendo bien al tratamiento,
pero él se había frustrado y tomó la decisión cobarde de simplemente desaparecer sin siquiera hablar conmigo al respecto. Dijo que me debía algo de cierre y honestidad, más que nada, y que quería volver conmigo porque, en los últimos 4 años, todo lo que había hecho era extrañarme terriblemente. Dijo que estaba listo para darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio y que todo volviera a ser como antes, incluso si eso significaba tener que cuidar de mí por el resto de su vida. Dijo que estaba dispuesto a hacerlo todo. Decidí pedirle que me visitara, pero no por las razones que él creía. Aquí es donde quizás me comporté mal, porque mis intenciones eran muy obvias, quería lastimarlo. No había publicado nada sobre mi diagnóstico ni mi recuperación en ninguna parte, solo mi familia y amigos cercanos sabían que ahora estaba bien. Así que, obviamente, él seguía asumiendo que yo estaba luchando contra el cáncer, y después de tomarse 4 años de ausencia, finalmente decidió volver conmigo. Era tan insultante que creyera que lo iba a recibir de vuelta después de cómo me había tratado y fingido que ni siquiera había sido parte de su vida en los últimos 4 años. Estaba furiosa cuando leí ese mensaje porque era evidente que realmente creía que lo iba a aceptar de vuelta, sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestó en explicar lo que había estado haciendo durante los últimos 4 años, así de confiado estaba. Estaba muy molesta, así que decidí que le iba a dar una lección. Lo invité a casa solo para que pudiera ver cómo era mi nueva vida. No tenía idea de que vivía con Andy porque nunca he sido de hacer públicas mis relaciones. Solo publiqué sobre Jerry en línea cuando nos casamos, así que ahora, muy pocas personas saben sobre mi relación con Andy, y obviamente, ninguna de esas personas ha estado en contacto con Jerry. Por eso, hace un par de días, cuando Jerry se presentó en mi casa con flores y chocolates, lo primero que hice después de abrirle la puerta fue llamar a Andy para que viniera a la puerta y decirle a Jerry que, aunque agradecía su disculpa, las flores y los chocolates, yo ya había seguido adelante con mi vida y no quería volver con él. Inmediatamente, comenzó a perder el control, porque, obviamente, Andy era la única persona que siempre le había generado mucha inseguridad. Empezó a alterarse, diciéndome que lo había traicionado e incluso acusándome de haberle sido infiel. No entiendo cómo puede considerar eso como infidelidad, ya que ni siquiera estaba con él cuando comencé a salir de nuevo con Andy. Quizás Jerry no recuerde bien, pero estaba sola porque él me había divorciado. Pero en fin, no me importó su reacción porque lo único que quería era darle una sorpresa, y lo había logrado. Así que, mientras él tenía una crisis emocional en mi porche, decidí cerrar la puerta y Andy y yo volvimos a ver la televisión. Para que conste, no le había contado a Andy sobre esto, pero realmente no tuvo problema con lo que hice. Sin embargo, mis padres y mis amigos creen que no había ninguna razón para que yo hiciera esto. Dijeron que podría haberlo dejado pasar porque, con esto, estaba invitando la toxicidad de nuevo a mi vida, y siendo honesta, no creo que estén equivocados. Después de que se fue ese día, mis suegros no han dejado de intentar contactarme porque piensan que he sido completamente insensible. Dicen que, si ya había seguido adelante, entonces no debería haber aceptado invitar a su hijo a mi casa y darle falsas esperanzas. Dicen que realmente estaba arrepentido por todo lo que había hecho y quería arreglar las cosas conmigo, y que por eso hizo el esfuerzo de ponerse en contacto conmigo y venir a visitarme. Me acusan de intentar arruinar su salud mental a propósito, e incluso tienen el descaro de sospechar que he estado teniendo una aventura con Andy todo este tiempo, aunque saben perfectamente que, en los últimos 4 años, no tenía nada en mente aparte de recuperarme. Y antes de que nos casáramos, eliminé a Andy de mi vida por completo solo por Jerry, así que no entiendo cómo tienen el descaro de acusarme de haber tenido una aventura con él. En fin, están tratando de hacerme parecer la villana, actuando como si su hijo fuera completamente inocente en toda esta situación. Como dije, mis padres y amigos ya están en contra de esto. Me han dicho que lo que hice fue innecesario. Entienden que sentí la necesidad de desquitarme, pero al final del día, eso no cambia el hecho de que fue algo un poco mezquino. No es que lo estén haciendo un gran problema, pero ya han expresado lo que piensan, y me siento un poco culpable por lo que hice. Podría haber evitado todo el drama si simplemente no le hubiera respondido, y sé que fui mezquina, pero ahora me siento mal. Sin embargo, sigo sin pensar que deba disculparme con él ni nada por el estilo porque no creo que sea para tanto. Definitivamente, no creo que sea tan grave como lo están haciendo ver sus padres, especialmente considerando el hecho de que literalmente me dejó cuando estaba luchando por mi vida y estuvo desaparecido durante los siguientes 4 años, ni siquiera se presentó para nuestro divorcio. Sus padres tampoco intentaron disculparse por eso, así que no entiendo por qué se espera que sea indulgente y que simplemente deje todo en el pasado, especialmente cuando mis suegros saben cómo me trató su hijo en aquel entonces. Entonces, ¿soy la mala por haber invitado a mi exesposo a casa solo para mostrarle mi nueva vida? Actualización 1. Muchas gracias por todos los comentarios en mi publicación, fueron de gran ayuda. Primero que nada, hablé con mis padres y amigos sobre por qué hice lo que hice. No niego que fue algo mezquino y definitivamente reconozco que fue completamente innecesario.
Pude haber evitado todo el drama simplemente no respondiéndole, pero sentí que necesitaba algo de cierre. No pensé mucho en las consecuencias, tomé la decisión en el calor del momento, así que probablemente no fue la mejor manera de manejarlo, pero tampoco me arrepiento de ello. No tuvieron mucho que decir, simplemente decidimos no hablar más del tema porque realmente no valía la pena. No fue tan malo como algunos de ustedes podrían pensar. Tal vez no lo comuniqué bien en la publicación, pero para que quede claro, mis padres y amigos no estaban insistiendo en que me disculpara con mi ex ni nada por el estilo. Solo me dijeron que no estaban completamente de acuerdo con lo que hice, y ahí lo dejaron. No intentaron hacerme sentir culpable, como si lo están haciendo mis suegros. Ahora que lo hemos discutido, hemos decidido estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Realmente no es un gran problema para ellos, y nada ha cambiado en nuestras relaciones, así que estamos bien. El único problema con el que estoy lidiando ahora son mis suegros porque están muy molestos con lo que hice. Creen que he torturado emocionalmente a su hijo al invitarlo a casa y piensan que le debo una gran disculpa. No es broma, me han enviado varios correos diciéndome que necesito disculparme con él en persona y aclarar que no tuve nada que ver con Andy mientras estuve con Jerry, porque, aparentemente, Jerry está completamente devastado. No entiendo por qué mis suegros esperan tanto de mí, especialmente considerando que no hemos tenido mucha relación desde el divorcio. Sabían que lo que su hijo me estaba haciendo estaba increíblemente mal, pero aún así lo apoyaron y lo ayudaron a ocultarse de mí durante el proceso de divorcio. No los culpo completamente, pero ellos fueron una gran razón por la que nunca pude obtener el cierre emocional que necesitaba de Jerry mientras nos estábamos separando. Entonces, ¿cómo es que estuvo bien para ellos entonces? Pero ahora, como la salud mental de Jerry está en riesgo, de repente yo tengo que hablar con él y darle una explicación de todo. Él no pensó que me debía eso en aquel entonces, y sus padres tampoco, así que ahora simplemente estoy jugando bajo las mismas reglas. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización, y no he tenido problemas. Pero, por supuesto, eso probablemente no le cayó bien a Jerry y sus padres. Andy y yo trabajamos desde casa, pero supongo que ellos no sabían eso, probablemente asumieron que Andy no estaría en casa si se presentaban por la mañana. Esta mañana, Jerry y sus padres me visitaron. Cuando abrí la puerta, inmediatamente comenzaron a exigir que hablara con Jerry y le diera una explicación de todo lo que estaba ocurriendo, porque él estaba muy confundido y ellos no podían permitir que su hijo pasara por esto. Literalmente, puse los ojos en blanco y les dije que no iba a responder ninguna de estas tonterías. No les debía nada, ya que Jerry ni siquiera se molestó en darme una explicación cuando se fue, ahora él podía pensar lo que quisiera. No iba a darle la satisfacción de una explicación ni de una reacción. La única razón por la que siquiera abrí la puerta fue para poder decirles esto en la cara. Luego, les dije que si no se iban, llamaría a la policía. Fue entonces cuando Jerry comenzó a gritarme, llamándome una persona horrible por lo que había hecho, diciéndome que era mezquina y egoísta, y luego empezó a insultarme. Cuando él comenzó a gritar, Andy escuchó y vino a mi lado. Se veía furioso, y pude notar que le costaba contenerse para no enfrentarse a Jerry, lo cual realmente no quería que hiciera. Así que saqué mi teléfono y les dije a Jerry y a sus padres que tenían que irse o realmente llamaría a la policía. Después de discutir conmigo por unos segundos, finalmente se fueron porque ya había empezado a marcar, aunque no desaprovecharon la oportunidad para insultarme un poco más. Eso no me afectó, aunque realmente enfureció a Andy, quien les respondió con insultos antes de que se fueran. Por suerte, Andy había comenzado a grabar todo en su teléfono. Aunque casi no hay vídeo, tiene una grabación de audio completa de Jerry gritándome, y no dejó de grabar hasta que se fueron. Ahora que tenemos esta grabación, sabemos que si vuelven a aparecer, no solo presentaremos cargos, sino que también contactaremos a nuestros abogados para presentar una orden de restricción contra Jerry y su familia. Realmente espero que no tengamos que llegar a eso y que me dejen en paz después de esto porque creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que Jerry y sus padres se presentaron en mi casa. Después de eso, ya no intentaron contactarme, y sentí un gran alivio. Hablé con algunos amigos sobre lo que sucedió, y me dijeron que, aunque lo que hice fue un poco mezquino e innecesario, la forma en que reaccionaron Jerry y sus padres fue desmedida. Pensaron que sería prudente hablar con un abogado por si acaso, pero no creo que vaya a necesitar hacerlo. Anoche recibí un correo electrónico de Jerry. Me dijo que se mudará a Europa con sus padres y que nunca volverá a molestarme. Aparentemente, después de dejarme, se mudó a California por un nuevo trabajo. Había solicitado ese puesto mientras aún estábamos juntos, pero no se atrevió a hablar conmigo al respecto porque sabía que sería imposible para mí mudarme en ese momento. Tampoco quería que sintiera que debía considerarlo. Admitió sentirse como una mala persona por haberme dejado mientras luchaba por mi vida, confesando que fue un cobarde que huyó para evitar cualquier tipo de confrontación. Explicó que,
aunque tuvo un par de relaciones ocasionales en los últimos 4 años, nunca pudo comprometerse seriamente con nadie porque siempre se arrepintió de lo que salió mal entre nosotros. Recientemente, solicitó un puesto en Europa y había estado de vuelta en la ciudad por unos meses para convencer a sus padres de mudarse con él y empezar de nuevo. Por eso me contactó, quería al menos disculparse y ver si podríamos darnos otra oportunidad. Pero después de verme con Andy el otro día, se dio cuenta de que no tenía derecho a entrometerse en mi vida, especialmente después de todo lo que me había hecho pasar. También reconoció que no tenía derecho a cuestionarme, ni sus padres tampoco. Así que ahora, dice que está haciendo lo correcto al dejarme en paz. Agregó que no esperaba ser perdonado porque su disculpa llegaba demasiado tarde y era insuficiente, pero quería disculparse por todo lo que había hecho. Admitió que había sido un cobarde y que ni siquiera tenía derecho a lanzar rabietas y enviar a sus padres tras de mí como lo hizo. Jerry dijo que pudo ver que Andy me ama y que soy feliz, así que se mantendrá alejado de mí. Tengo que decir que me alegra que haya llegado a esta conclusión. No respondí a su correo, pero se lo mostré a Andy y lo compartí también con mis amigos y padres. Todos están de acuerdo en que esta es una buena manera de poner fin a todo lo que ha estado sucediendo, y yo también lo creo. Ahora, finalmente todos podemos seguir adelante. Esto llega en buen momento porque, en los próximos meses, creo que me gustaría casarme con Andy y comenzar un nuevo capítulo en mi vida con él. Supongo que finalmente obtuve el cierre que necesitaba, y estoy lista para casarme de nuevo, formar una familia y vivir mi vida al máximo una vez más. Actualización 4. Hace un mes, luego de todo lo que había sucedido, pensé que finalmente había llegado el cierre que ambos necesitábamos, y que todo había quedado atrás. Jerry y sus padres no volvieron a aparecer, y el silencio parecía ser el cierre que esperaba. Sin embargo, hace poco, recibí un correo de él. Jerry decía que había estado esperando una respuesta mía, que ya se había disculpado y no entendía por qué yo no le había contestado. Alegaba que estaba haciendo un esfuerzo por arreglar las cosas, y que no fui capaz de dedicarle unos segundos para responder. Su mensaje pasaba de la supuesta disculpa a decirme que, si realmente lo hubiera amado, al menos debería haber tenido la decencia de considerar su mensaje. Luego, lanzó una acusación bastante hiriente y absurda. Dijo que yo lo había reemplazado con Andy rápidamente y que si no podía siquiera darle una oportunidad, entonces claramente nunca lo había amado. Añadió que siempre había amado más a Andy y que por eso, según él, aproveché la primera oportunidad para volver con él. El correo estaba redactado de manera confusa y desordenada, pero ese era el resumen de lo que intentaba decir. La premisa parecía ser que, mientras él se iba de mi vida durante 4 años, yo debía haber esperado pacientemente por él y que, además, debía agradecérselo. Me parecía absurdo, como si tendría que haberme sentado con los brazos cruzados y toda mi vida en pausa esperándolo. Así que hice lo que sentí que debía hacer, envié su mensaje directamente a la carpeta de correo no deseado. Quise ponerlo en el olvido y seguir con mi vida, sin dedicarle un minuto más. Sin embargo, ayer Jerry apareció en mi casa. No tenía idea de que estaba en la ciudad, ya que hasta donde sabía, se había mudado a Europa. Todo parecía muy extraño, y cuando lo vi en la puerta, supe que algo andaba mal. Ahí fue cuando, en medio de una tensa discusión con Andy, Jerry confesó que nunca se había mudado realmente, que esa supuesta partida definitiva era solo una estrategia, un intento para probar si yo todavía lo amaba y haría lo necesario para que no se fuera. Me dijo, sin ninguna vergüenza, que había mentido sobre su mudanza, que toda su disculpa y su intento de reconectar no habían sido sinceros. Jerry me confesó que había intentado manipularme para que yo pensara en él como una persona arrepentida y buena, que merecía una segunda oportunidad. Quería que viera algo bueno en él y que, al final, dejara a Andy para regresar con él. Y si no lo hacía, entonces, según él, eso le confirmaría que yo nunca lo había amado de verdad. Mientras él soltaba estas confesiones manipuladoras y delirantes, Andy intentaba calmarlo y pedirle que se retirara. La situación se intensificó rápidamente. Al ver que Jerry no estaba dispuesto a escuchar razones, decidí llamar a la policía, y mientras hacía la llamada, Jerry se enfureció más. Escuchar que estaba contactando a la policía pareció disparar aún más su agresividad. Me gritó que le dijera a la policía que no estaba pasando nada o que me arrepentiría si seguía adelante. Andy le respondió que si seguía hablando en ese tono, el que se arrepentiría sería él. Jerry ignoró su advertencia e intentó golpear a Andy. En ese momento, la situación se salió completamente de control. La reacción de Andy fue instantánea. No lo pensó 2 veces y le devolvió el golpe, uno que dejó a Jerry visiblemente afectado. Justo en ese momento, varios vecinos que pasaban corriendo intervinieron para separarlos. Los vecinos se quedaron hasta que llegó la policía, quienes tomaron control de la situación. Yo, mientras tanto, les mostré el vídeo que había grabado de todo el altercado. Con esa prueba, la policía decidió llevarse a Jerry detenido. Andy también fue a la comisaría en su propio coche, dispuesto a presentar una denuncia formal contra Jerry.
Mi próximo paso será solicitar una orden de restricción no solo contra Jerry, sino también contra cualquiera que intente venir a mi casa en su defensa, ya sean sus padres o cualquier otra persona. No quiero más amenazas, manipulaciones ni drama en mi vida, y menos aún en mi propio hogar. Esta experiencia ha sido una verdadera revelación. En cierto sentido, me da paz saber que tomé la decisión correcta al alejarme de alguien tan manipulador y tóxico como Jerry. Edición. Como no tengo demasiado para contarles, solo hago una edición. Ya tengo una orden de restricción, y han pasado más de 2 meses. Por suerte, Jerry no ha vuelto a aparecer o ha intentado ponerse en contacto conmigo. No sé qué ha pasado con él, pero mientras continúe alejado de nosotros es lo mejor para todos. Y en cuanto a la denuncia por agresión que presentó Andy, solo ha tenido que pagar una pequeña multa.